Paz a todos ustedes, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema que es a la vez delicado, doloroso y absolutamente crucial para la salud del cuerpo de Cristo. Es un tema que a menudo se susurra en los pasillos, se lamenta en privado, pero rara vez se confronta con la luz de la palabra y el discernimiento del Espíritu Santo. Hablaremos de las fuerzas invisibles, de las influencias espirituales que, como un cáncer silencioso, pueden crecer dentro de una congregación, corrompiendo, dividiendo y, finalmente, destruyendo iglesias desde sus cimientos internos. Hemos visto iglesias que alguna vez fueron faros de luz en su comunidad, llenas de vida, de alabanza y de un genuino amor fraternal, marchitarse hasta convertirse en un eco de lo que fueron. Hemos sido testigos de congregaciones vibrantes que se fracturan en facciones irreconciliables, donde la amargura reemplaza al amor y la sospecha ahoga la confianza. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Fue un escándalo financiero? ¿Una falla moral del liderazgo? A veces, sí, pero a menudo, la raíz es mucho más profunda, mucho más sutil y de naturaleza espiritual. La Biblia nos advierte claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12 no es una metáfora poética, es una descripción literal de la realidad espiritual en la que vivimos y ministramos. Y estas huestes de maldad no siempre atacan con la fuerza bruta de la persecución externa. A menudo, su estrategia más efectiva es la infiltración. Introducir mentalidades, actitudes y patrones de comportamiento que son contrarios al Espíritu de Dios, pero que se disfrazan de piedad, de celo o incluso de sabiduría. En este video, vamos a desentrañar 3 de los espíritus operativos más destructivos que la historia bíblica y la experiencia pastoral nos han revelado: el espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón y el espíritu de Saúl. Estos no son simplemente demonios con nombres, sino complejos sistemas de pensamiento y comportamiento inspirados por el enemigo para usurpar la autoridad divina, dividir al pueblo de Dios y neutralizar el propósito de la iglesia. Analizaremos cómo operan. No como monstruos con cuernos que irrumpen en medio del servicio, sino a través de personas, tanto líderes como miembros, que, consciente o inconscientemente, se convierten en portadores de estas influencias. Veremos cómo el espíritu de Jezabel manipula y controla bajo un manto de falsa espiritualidad. Descubriremos cómo el espíritu de Absalón seduce y roba los corazones del pueblo para crear división y rebelión. Y entenderemos cómo el espíritu de Saúl, nacido de la inseguridad y el rechazo, persigue y ataca a los verdaderos ungidos de Dios por miedo a perder su posición. Este no es un video para señalar con el dedo o para iniciar una caza de brujas. Todo lo contrario. El propósito es equiparte con discernimiento. Aprender a reconocer las señales de advertencia, a identificar las banderas rojas antes de que el veneno se extienda por toda la congregación. Porque solo lo que se discierne puede ser confrontado, y solo lo que se confronta en el poder del Espíritu Santo puede ser vencido. Y lo más importante, hablaremos de esperanza. Hablaremos de restauración. ¿Qué sucede cuando una iglesia ya ha sido herida? ¿Cómo se sanan las heridas profundas de la traición, la manipulación y la división? La respuesta no está en el abandono, sino en la aplicación del bálsamo de Galaad, en un arrepentimiento genuino, en el perdón radical y en la reconstrucción sobre el único fundamento seguro, Jesucristo. Finalmente, terminaremos con un tiempo de ministración. Una oración para romper las cadenas de estas influencias en tu vida y en tu congregación, y para clamar por un derramamiento del Espíritu Santo que traiga sanidad, unidad y un nuevo comienzo. Así que te invito a quedarte, a abrir tu corazón y tu mente. Lo que vamos a compartir hoy puede ser la clave para proteger tu iglesia, para sanar tu comunidad y para liberar el verdadero poder de Dios en medio de su pueblo. Comencemos este viaje juntos, bajo la guía del Espíritu Santo. Para entender la devastación que estos espíritus pueden causar, debemos empezar por uno de los más conocidos, y quizás, uno de los más malinterpretados, el espíritu de Jezabel. Cuando escuchamos el nombre, Jezabel, inmediatamente pensamos en la reina del Antiguo Testamento, la esposa del rey Acab, una mujer idólatra, manipuladora y seductora que llevó a Israel a la apostasía. Y esa es la raíz. Pero el espíritu de Jezabel es mucho más que la simple inmoralidad sexual con la que a veces se le asocia. Es un principado cuyo objetivo principal es usurpar la autoridad divina,
silenciar la voz profética y controlar al pueblo de Dios a través de la manipulación, la intimidación y la seducción. En Apocalipsis 2, versículo 20, Jesús mismo confronta a la iglesia de Tiatira y le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Analicemos esto. Jesús no está hablando de la Jezabel histórica, que ya había muerto siglos atrás. Está hablando de una influencia espiritual, una mujer simbólica, que operaba dentro de la iglesia. Y sus dos herramientas clave eran la enseñanza y la seducción. ¿Cómo se manifiesta este espíritu hoy en una iglesia local? No siempre es una mujer, aunque a menudo lo es. Puede manifestarse en cualquier persona, hombre o mujer, líder o miembro, que opera con un ansia de poder y control. La característica principal del espíritu de Jezabel es que odia y desprecia la verdadera autoridad de Dios, especialmente la autoridad del pastor o de los líderes que caminan en integridad. ¿Por qué? Porque la autoridad piadosa es un obstáculo para su agenda de control. Por lo tanto, su primer objetivo será neutralizar al liderazgo. Una de sus tácticas más comunes es la superespiritualidad. La persona influenciada por Jezabel a menudo parecerá el miembro más piadoso de la congregación. Siempre tiene una palabra del Señor, un sueño, una visión. Usará el lenguaje cristiano con una fluidez impresionante. Hablará de ayunos, de oración, de guerra espiritual. Pero si disciernes con atención, notarás que sus revelaciones casi siempre buscan dos cosas: exaltarse a sí misma como alguien con una conexión especial con Dios, por encima de los demás, y socavar sutilmente al liderazgo establecido. Sus palabras proféticas a menudo contendrán críticas veladas, advertencias ambiguas sobre la dirección de la iglesia o halagos manipuladores para ganar favor. El Señor me mostró que el pastor necesita ser más cuidadoso con: oh, tuve un sueño y vi que la unción está sobre ti, no sobre otros. Es un control que se disfraza de piedad. Otra táctica es la manipulación emocional y el favoritismo. El espíritu de Jezabel es un maestro en crear un círculo íntimo de seguidores leales. Identificará a personas inseguras, a nuevos creyentes o a aquellos que se sienten marginados y los adoptará. Les ofrecerá consuelo, consejo, atención y profecías personales que los harán sentir especiales. A cambio, exige una lealtad incondicional. Esta lealtad no es a Cristo ni a la iglesia, sino a la persona portadora del Espíritu. Si alguien dentro de este círculo íntimo comienza a cuestionar o a distanciarse, Jezabel usará la culpa, el rechazo o incluso la intimidación espiritual para traerlo de vuelta. Veo que te estás enfriando espiritualmente. Ten cuidado con quien te juntas, no todos tienen el Espíritu. Este espíritu también opera a través de la intimidación. Si la manipulación y la seducción no funcionan, Jezabel recurrirá a la agresión. Esto puede ser a través de la confrontación directa, acusaciones falsas, chismes y calumnias. Su objetivo es desgastar al líder. Acusará al pastor de ser controlador, precisamente lo que ella es, de no ser espiritual, de tener pecado oculto. Hará esto de manera encubierta, esparciendo rumores a su círculo íntimo, quienes a su vez los esparcirán por la congregación. Es una guerra de guerrillas espiritual. El líder se encuentra constantemente defendiéndose de acusaciones anónimas y de un ambiente de desconfianza que no sabe de dónde viene. El profeta Elías, después de derrotar a 450 profetas de Baal, huyó por su vida no ante un ejército, sino ante la amenaza de una sola mujer, Jezabel. Esto nos muestra el poder de intimidación que este espíritu ejerce sobre los verdaderos profetas y líderes de Dios. Y finalmente, como menciona Apocalipsis, este espíritu enseña y seduce a la fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto puede ser literal, llevando a la gente a la inmoralidad sexual, pero en un sentido más profundo, habla de fornicación espiritual. Es llevar al pueblo a ser infiel a Dios, a mezclar la verdad del Evangelio con doctrinas de hombres o filosofías paganas. Es la enseñanza del todo vale, de un evangelio sin arrepentimiento, de una gracia barata que no exige santidad. Es comer de la mesa del mundo mientras se pretende estar en la mesa del Señor. Corrompe la doctrina, diluye la palabra y crea una iglesia tibia que ha perdido su primer amor. El espíritu de Jezabel no puede operar en el vacío. Requiere un Acab.
Un liderazgo pasivo, temeroso del conflicto, que abdica de su responsabilidad de confrontar el pecado y el error por miedo a ofender a la gente. Donde hay un espíritu de Jezabel controlando, es casi seguro que encontrarás un liderazgo tipo Acab que lo está tolerando. Jesús no reprendió a Jezabel directamente en Tiatira, reprendió a los líderes de la iglesia por tolerarla. La responsabilidad de mantener la casa en orden recae sobre los que Dios ha puesto en autoridad. Confrontar este espíritu no es una opción, es un mandato. Si el espíritu de Jezabel busca controlar a través de la manipulación y la intimidación, el siguiente espíritu que vamos a analizar opera de una manera aún más sutil, para muchos, más dolorosa. Es el espíritu de Absalón. Este espíritu no grita ni amenaza, seduce. No busca controlar el púlpito de inmediato, busca robar el corazón de la gente primero. La historia se encuentra en 2 de Samuel, capítulos 15 al 18. Absalón era el hijo del rey David. Era descrito como un hombre de una belleza física sin igual, carismático, encantador. Pero en su corazón albergaba una herida profunda y una amargura no resuelta contra su padre, el rey. En lugar de buscar la sanidad y la reconciliación, permitió que esa herida se convirtiera en una ambición de poder. Y su estrategia para usurpar el trono es un manual de operaciones para este espíritu destructivo en la iglesia. 2 de Samuel 15:2 al 6 nos da la clave de su modus operandi. Dice que Absalón se levantaba de mañana y se ponía a la entrada de la ciudad. Cuando alguien venía con un pleito al rey, Absalón lo llamaba y le decía: «Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey». ¿Ven la sutileza? Primero, valida a la persona. La hace sentir vista, escuchada. Luego, siembra una semilla de duda sobre el liderazgo existente. El rey no te escucha, el pastor está muy ocupado, los líderes no se preocupan por tus problemas reales. El siguiente paso es presentarse a sí mismo como la solución. Absalón decía: «¿Quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia?» No se promueve a sí mismo abiertamente para el liderazgo, eso sería demasiado obvio. Lo hace a través de una falsa humildad y un aparente espíritu de servicio. Si yo estuviera a cargo, las cosas serían diferentes. A mí sí me importan los problemas de la gente común. La iglesia necesita a alguien que realmente se preocupe por las ovejas. Es un salvador autoproclamado que se alimenta de la insatisfacción de los demás. Y el versículo 6 nos da el resultado devastador. Y de esta manera hacía con todo Israel que venía al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Esta es la frase clave: robaba el corazón. El espíritu de Absalón no usa la fuerza, usa el encanto. No usa la intimidación, usa la simpatía. Crea lealtades personales que compiten y finalmente reemplazan la lealtad a la visión de la iglesia y al liderazgo que Dios ha establecido. ¿Cómo vemos esto en una congregación hoy? La persona que opera en el espíritu de Absalón suele ser alguien carismático, talentoso y aparentemente servicial. A menudo es alguien que ha sido herido o se siente ignorado por el liderazgo. Esa herida, en lugar de ser sanada, se convierte en el combustible para su agenda. Comenzará a buscar a otras personas heridas o descontentas en la iglesia, no para sanarlas, sino para formar un ministerio de los agraviados. Se convierte en el paño de lágrimas de todos, escuchando las quejas contra el pastor, contra los ancianos, contra la alabanza, contra las finanzas. Y en cada conversación, sutilmente validará la queja y criticará al liderazgo. Sí, tienes razón. Yo también he notado que el pastor últimamente está muy distante. Entiendo tu frustración con el grupo de alabanza, hace falta más unción. Lo hace parecer como que comparte la preocupación, pero en realidad está echando leña al fuego de la discordia. Está construyendo un caso contra el liderazgo en el tribunal de la opinión popular. Este espíritu es divisivo por naturaleza. Crea grupos y camarillas dentro de la iglesia. Somos los que realmente entendemos lo que está pasando. Somos el remanente fiel que busca un avivamiento genuino. Se presenta como un reformador,
alguien que quiere salvar a la iglesia de su liderazgo corrupto o incompetente. Pero su objetivo no es la reforma, es la rebelión. La meta final de Absalón era tomar el trono de su padre. La meta final de este espíritu es causar una división en la iglesia y llevarse a un grupo de seguidores con él para iniciar su propio reino. Una de las señales más claras de un espíritu de Absalón es la crítica independiente y la siembra de discordia en privado. Mientras que en público puede parecer que apoya al pastor, en conversaciones privadas con personas de confianza, suelta comentarios críticos y negativos. Un verdadero hijo de la casa, cuando tiene un problema con el liderazgo, va directamente y con humildad a ese líder para hablarlo. Una persona con espíritu de Absalón irá a los demás para ganar partidarios para su causa. Santiago 3 nos habla del poder de la lengua, de cómo un pequeño fuego puede incendiar un gran bosque. El espíritu de Absalón es un pirómano espiritual que usa el chisme y la crítica como su cerilla. La tragedia de Absalón es que su rebelión, aunque inicialmente exitosa, terminó en su propia muerte y en una guerra civil que costó la vida de miles. La división que causa este espíritu nunca trae la vida y la bendición que promete. Deja tras de sí iglesias rotas, relaciones destrozadas y un testimonio público manchado. David lloró amargamente por su hijo Absalón, no por la pérdida de su reino, sino por la pérdida de su hijo. De la misma manera, la herida más profunda para un pastor no es la crítica, sino la traición de alguien a quien amó, discipuló y en quien confió, solo para ver cómo esa persona se levanta para dividir el rebaño. Proteger a la iglesia de este espíritu requiere fomentar una cultura de comunicación abierta y directa, enseñar a la gente a llevar sus quejas al lugar correcto y, sobre todo, que los líderes tengan un corazón pastoral que, como David, ame a los Absalones, pero que también tenga la sabiduría y el coraje para confrontar su comportamiento destructivo antes de que robe el corazón del pueblo de Dios. Hemos hablado del control de Jezabel y de la seducción de Absalón. Ahora debemos examinar un espíritu que opera desde la posición misma del liderazgo, nacido no de la malicia pura, sino de una profunda inseguridad y del miedo al rechazo. Este es el espíritu de Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Fue escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel. Era alto, apuesto, y al principio, humilde. Pero la historia de Saúl es la trágica crónica de un líder que nunca se sintió seguro en su llamado. Su reinado estuvo marcado por la impulsividad, los celos y una paranoia devoradora que finalmente lo llevó a la ruina y a la oposición directa contra el ungido de Dios que vendría después de él, David. El espíritu de Saúl es un espíritu de posesión posicional. Es la mentalidad de un líder que cree que la posición, el título o el ministerio le pertenecen. Olvida que es un mayordomo, no un dueño. Y como se siente dueño de la posición, vive con un miedo constante a perderla. Esta inseguridad es la puerta de entrada para este espíritu. La primera manifestación del espíritu de Saúl es el control por el miedo y la manipulación religiosa. A diferencia de Absalón que roba el corazón de la gente, Saúl busca controlar su comportamiento a través de reglas, cargas pesadas y amenazas espirituales. En 1 Samuel 14, Saúl hace un juramento necio, prohibiendo a sus soldados comer hasta que la batalla termine, lo que debilita a su propio ejército. Lo hizo para parecer piadoso y en control, pero fue una decisión impulsiva y dañina. Un líder tipo Saúl a menudo impondrá cargas legalistas en la congregación, no por un celo por la santidad, sino para mantener a la gente bajo su control. Usará la culpa y el miedo al juicio de Dios como herramientas para asegurar la obediencia. La segunda y más peligrosa manifestación son los celos y la envidia hacia otros que tienen unción. El punto de quiebre para Saúl fue cuando escuchó a las mujeres cantar, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Esa comparación encendió una llama de celos en su corazón que nunca se apagó. Desde ese día, nos dice la Biblia, Saúl no miró con buenos ojos a David. Un líder que opera en el espíritu de Saúl no puede soportar ver a otros crecer. Se sentirá amenazado por el talento, por la unción o por el favor que Dios le da a otra persona en la congregación. Si un nuevo líder de alabanza es muy ungido, si un predicador joven conecta con la gente, si un líder de ministerio tiene mucho éxito, él, Saúl, en el liderazgo comenzará a sentirse inseguro. En lugar de celebrar y promover ese don para el bien del reino, lo verá como una amenaza a su propia posición. Y esto conduce a la tercera manifestación, la persecución del nuevo ungido.
La segunda mitad del primer libro de Samuel es la historia de Saúl cazando a David por el desierto. Intentó matarlo con una lanza, envió ejércitos tras él, todo por paranoia. En la iglesia, esto se manifiesta de maneras más sutiles, pero igualmente destructivas. El líder tipo Saúl comenzará a criticar al líder emergente. Lo acusará de ser ambicioso, proyectando su propia inseguridad, de ser inmaduro, de tener motivos ocultos. Intentará marginarlo, quitarle responsabilidades, apagar su influencia. Usará el púlpito para lanzar indirectas, predicando sobre la rebelión y la falsa unción, mientras todos saben a quién se dirige. Crea un ambiente tóxico de competencia en lugar de cooperación. El espíritu de Saúl también se caracteriza por el rechazo al consejo y a la corrección profética. Cuando el profeta Samuel confrontó a Saúl por su desobediencia al perdonar al rey Agag, Saúl se justificó, culpó al pueblo y se negó a arrepentirse de verdad. Su mayor preocupación no era haber ofendido a Dios, sino perder el honor delante del pueblo. Un líder bajo la influencia de Saúl es incorregible. Se rodeará de hombres de sí, personas que solo le dirán lo que quiere oír. Rechazará cualquier voz profética o consejo sabio que cuestione sus decisiones. Su ego es demasiado frágil para admitir un error. Finalmente, el espíritu de Saúl, en su desesperación, recurrirá a fuentes espirituales ilícitas. En el final de su vida, rechazado por Dios, Saúl buscó a la adivina de Ende para consultar al espíritu de Samuel. Esto es un símbolo poderoso. Un líder que ha permitido que la inseguridad y los celos lo dominen, eventualmente apagará la voz del Espíritu Santo en su vida. Y cuando ya no puede oír a Dios, buscará guía en otros lugares, en la sabiduría del mundo, en estrategias de marketing, en el control psicológico o incluso en prácticas de la nueva era disfrazadas de cristianismo. Abandonará la verdadera fuente de poder por una ilusión de control. La historia de David es nuestro manual sobre cómo responder a un Saúl. David tuvo dos oportunidades de matar a Saúl y tomar el trono que legítimamente era suyo, pero se negó. Dijo, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. David protegió la unción incluso en la persona que lo estaba persiguiendo. No se rebeló, no formó un grupo disidente. Esperó pacientemente el tiempo de Dios. Esto nos enseña que no debemos levantarnos contra un liderazgo tipo Saúl, sino orar por ellos, mantener nuestro corazón puro y confiar en que Dios es el juez justo que exalta y depone a los reyes en su tiempo perfecto. Después de haber examinado la oscuridad, es imperativo que encendamos una luz. No basta con describir el veneno, debemos entender el antídoto. Hemos visto cómo operan los espíritus de Jezabel, Absalón y Saúl. Ahora, la pregunta crucial es, ¿cómo podemos discernir estas influencias antes de que echen raíces profundas? ¿Y qué hacemos si nuestra iglesia ya está herida? ¿Es posible la restauración? La respuesta es un rotundo sí. El discernimiento no es un don místico reservado para unos pocos superespirituales. Es una facultad espiritual que todo creyente debe desarrollar. Hebreos 5:14 dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento se cultiva a través del uso, de la práctica. ¿Y cuál es nuestra herramienta principal? La palabra de Dios. La primera señal de advertencia es cualquier enseñanza o comportamiento que se desvía de la sana doctrina. Lo que se dice o se hace se alinea con el carácter de Cristo revelado en las Escrituras. Promueve el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o las obras de la carne, contiendas, celos, iras, divisiones. Este es nuestro primer y más importante filtro. Vamos a resumir algunas señales de advertencia prácticas. Presta atención a la atmósfera. Una iglesia sana, aunque imperfecta, se caracteriza por una atmósfera de paz, libertad y amor. Cuando estos espíritus están operando, la atmósfera cambia. Se siente una tensión inexplicable, un espíritu de crítica, pesadez o control. La gente empieza a tener miedo de hablar libremente. Observa el enfoque. Las conversaciones, las profecías y los ministerios giran constantemente en torno a una persona en lugar de a Cristo. El espíritu de Absalón y el de Jezabel son egocéntricos. Crean un culto a la personalidad. Siempre están hablando de sus experiencias, sus revelaciones, sus ministerios. El Espíritu Santo, en cambio, siempre glorifica a Jesús. Escucha el lenguaje.
¿Hay un patrón constante de crítica velada hacia el liderazgo? ¿Se siembran semillas de duda y desconfianza en conversaciones privadas? ¿Se crea una mentalidad de nosotros contra ellos dentro de la congregación? Esto es una bandera roja gigante que apunta al espíritu de Absalón. Identifica la manipulación. ¿Te sientes presionado, controlado o culpable por no estar de acuerdo con cierto líder o grupo? ¿Se utiliza la información personal o las palabras espirituales para acorralarte? La verdadera autoridad de Dios libera, la autoridad ilegítima controla. Detecta los celos. El liderazgo celebra y promueve a los nuevos talentos o los ve como una amenaza. ¿Se apagan las iniciativas de otros o se les roba el crédito? Esto es una clara señal de un espíritu de Saúl que teme ser reemplazado. Una vez que se discierne el problema, la confrontación debe hacerse con sabiduría bíblica. No se trata de organizar una caza de brujas ni de exponer públicamente a las personas. Mateo 18 nos da el modelo. Primero, ve a la persona en privado. Con un espíritu de humildad y amor, no de acusación, presenta tus preocupaciones. Si no escucha, lleva a 1 o 2 testigos. Y si persiste, entonces debe ser llevado ante los líderes de la iglesia. El objetivo nunca es la condena, sino el arrepentimiento y la restauración. Pero, ¿qué pasa si el daño ya está hecho? ¿Qué pasa si la iglesia se ha dividido, si la confianza se ha roto, si la amargura ha envenenado el pozo? La restauración es un proceso, a veces largo y doloroso, pero posible si se siguen los principios de Dios. El primer paso es el arrepentimiento corporativo. El liderazgo debe tomar la iniciativa. Deben reunirse como congregación y confesar las fallas. Hemos tolerado la manipulación, hemos permitido la siembra de discordia, hemos operado desde la inseguridad y los celos. Este acto de humildad rompe el poder del orgullo que alimenta a estos espíritus y abre la puerta a la gracia de Dios. El segundo paso es enseñar explícitamente sobre estos temas. Lo que estamos haciendo en este video. Una iglesia que es enseñada sobre las tácticas del enemigo está equipada para resistirlas. Hay que predicar sobre la unidad, el perdón, la sumisión bíblica, la sana doctrina y cómo manejar los conflictos de una manera piadosa. La luz de la palabra expone las obras de las tinieblas. El tercer paso, y quizás el más difícil, es el perdón radical. Las heridas causadas por la traición y la manipulación son profundas. La gente necesitará un espacio para procesar su dolor, pero el objetivo final debe ser el perdón. Perdonar no significa olvidar el daño o actuar como si nada hubiera pasado. Significa liberar a la persona de la deuda que tiene contigo y entregar el juicio a Dios. Una iglesia que no aprende a perdonar está destinada a repetir los mismos ciclos de dolor. El liderazgo debe guiar a la congregación en un proceso de oración y ministración para sanar estas heridas del corazón. El cuarto paso es la reconstrucción de la confianza. La confianza es como un espejo. Una vez roto, se puede pegar, pero las grietas siempre se verán. Reconstruirla requiere tiempo y, sobre todo, transparencia por parte del liderazgo. Los líderes deben ser abiertos sobre las finanzas, sobre los procesos de toma de decisiones. Deben ser accesibles y estar dispuestos a rendir cuentas. Deben demostrar con acciones consistentes a lo largo del tiempo que su corazón está al servicio del rebaño y no de sí mismos. Finalmente, la restauración culmina en un enfoque renovado en la misión. Una iglesia herida tiende a volverse introvertida, obsesionada con sus propios problemas. La sanidad verdadera viene cuando se vuelve a mirar hacia afuera. Cuando la congregación se une de nuevo en la oración, en la adoración y en el servicio a su comunidad. Cuando el enfoque vuelve a ser ganar almas y a ser discípulos. El propósito compartido es el pegamento más fuerte que puede unir a una iglesia. Es un camino difícil, pero el Dios al que servimos es un Dios de resurrección. Él puede tomar las ruinas de una iglesia devastada por estos espíritus y construir algo nuevo y aún más glorioso. La clave está en nuestra disposición a humillarnos, a perdonar y a volver a poner a Cristo, y solo a Cristo, en el trono de su iglesia. Ahora, para terminar, quiero que este no sea solo un video informativo, sino un momento de encuentro con Dios. Tal vez mientras escuchabas, el Espíritu Santo ha estado hablándote. Quizás has reconocido algunas de estas actitudes en tu propia vida. La inseguridad de Saúl, la amargura de Absalón, o la necesidad de controlar de Jezabel.
O tal vez has sido víctima de estas influencias y llevas heridas profundas en tu corazón. Donde quiera que te encuentres, quiero invitarte a un momento de oración. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Solo hay gracia, sanidad y libertad. Así que, si puedes, busca un lugar tranquilo. Cierra tus ojos y abre tu corazón al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu luz expone las tinieblas, no para condenarnos, sino para liberarnos. Señor, primero, te pedimos que examines nuestros propios corazones. Espíritu Santo, te damos permiso para que nos muestres si hay en nosotros alguna raíz de amargura, alguna semilla de celos, alguna inseguridad que nos lleve a controlar a otros, alguna ambición que no nazca de ti. Si hemos operado en el espíritu de Saúl, sintiéndonos dueños de una posición que te pertenece, te pedimos perdón. Líbranos del miedo al hombre y de la necesidad de aprobación. Sana nuestra identidad en ti. Recibimos tu amor, que echa fuera todo temor. Si hemos permitido que una herida nos lleve a operar como Absalón, criticando, sembrando discordia, robando el corazón de otros para nuestra propia validación, te pedimos perdón. Arranca de nosotros toda raíz de rebelión. Danos un corazón leal, un espíritu de siervo, y enséñanos a bendecir y a someternos a la autoridad que tú has establecido. Si hemos operado en la manipulación y el control de Jezabel, usando la espiritualidad como una máscara para nuestra agenda de poder, nos arrepentimos. Rompemos todo pacto con el control, la intimidación y la seducción. Queremos caminar en la pureza, la humildad y la verdad de tu espíritu. Y ahora, Padre, oramos por aquellos que han sido heridos, por los pastores y líderes que han sido desgastados por la calumnia y la rebelión, por los miembros de la congregación que han sido manipulados, confundidos y divididos. Señor, tú eres el bálsamo de Galaad. Te pido ahora mismo que derrames tu aceite sanador sobre cada corazón herido. Donde hubo traición, trae consuelo. Donde hubo división, trae reconciliación. Donde hubo amargura, libera el poder del perdón. Declaramos en el nombre de Jesús que toda asignación de estos espíritus contra tu iglesia es rota ahora. Rompemos el poder del espíritu de Jezabel para controlar, del espíritu de Absalón para dividir y del espíritu de Saúl para perseguir. Cerramos toda puerta que se les haya abierto por ignorancia, por pecado o por tolerancia. Declaramos que tus iglesias no son caldo de cultivo para la división, sino que son casas de sanidad. No son campos de batalla para el ego, sino que son ejércitos de amor. No son reinos de hombres, sino que son embajadas del reino de los cielos. Levanta en tu iglesia un espíritu de discernimiento para reconocer las tácticas del enemigo. Levanta un espíritu de valentía en los líderes para confrontar el error con amor. Levanta un espíritu de unidad en el pueblo, que nos una con lazos de amor tan fuertes que ninguna fuerza del infierno pueda romper. Te pedimos, Señor, que llenes a tu iglesia de nuevo con tu Espíritu Santo. Un derramamiento fresco de tu presencia que limpie, purifique y renueve. Que el único espíritu que reine en nuestras congregaciones sea el Espíritu de Cristo. El espíritu de servicio, de humildad, de amor sacrificial y de unidad. Gracias, Señor, por tu obra de restauración. Creemos que estás levantando una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Y nos comprometemos a ser parte de esa obra, no de la destrucción. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos. No olvides que la mayor arma que tenemos es el amor. Ama a tu iglesia, sirve a tu iglesia, protege a tu iglesia. Y nunca subestimes el poder de Dios para sanar y restaurar. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.